Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Janet, Buenas bien, tardes. Oye, pues hoy me da muchísimo gusto platicar contigo. Hace poquito que nos conocemos y de la plática que tuvimos me surgieron muchísimas dudas y quiero hacerte algunas preguntas para que me las resuelvas. ¿Te parece? claro, con gusto lo Muy que yo bien. A ver, pueda. platícame. ¿Quién es Jesús Sierra Arias? Pues mira, soy uno de los casi 8.500 millones de habitantes de este planeta. No soy en absoluto extraordinario, salvo que en esta ocasión tengo la decisión de participar en el proceso electoral del Poder Judicial local. Obviamente, para poder hacer eso, debí haber cumplido con los requisitos de ser abogado, de tener un promedio mínimo de 8 y de tener una experiencia también mínima de 5 años en asuntos jurisdiccionales, de modo que a mis casi 60 años todo eso lo cumplo con exceso. Muy bien. ¿Por qué? Vámonos un poquito antes para que te podamos conocer un poquito mejor, que yo te pueda conocer. ¿Dónde naciste? ¿Por qué? Bueno, estudiaste la De hecho, carrera de Derecho, ¿y por qué escogiste esa carrera? Me voy a dónde naciste, porque a lo mejor también por ahí viene un poquito de tu interés y el origen. pues mira, realmente nada que ver. Soy de un municipio pequeño del estado de Michoacán, de Tierra Caliente, que colinda con el estado de Guerrero, de Churumuco se llama. Muy Hace bien. un poquito de calor en estas épocas, Poquito. ¿no? Nací en el año de 1965, pero desde muy chico mis padres que emigraron hacia otras entidades federativas, particularmente después a los 5 años se radicaron en Toluca, en el Estado de México, donde estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, la facultad de Derecho y prácticamente un año después de eso laboré y después me regresé aquí a Michoacán, a Morelia, porque siempre me gustó Michoacán, siempre me gustó Morelia y desde los años 1991 estoy por acá. ¿Por qué estudié Derecho? Pues estudié Derecho porque en las épocas en donde yo era todavía estudiante de preparatoria, no había tantas carreras, tantas ofertas educativas como las que existen ahora, y prácticamente los que no nos gustaban las matemáticas, las ciencias aplicadas, no porque no los supiéramos, sino porque no era nuestra vocación, pues teníamos la posibilidad de escoger las carreras de ciencias sociales, de disciplinas sociales. Y a mí me gustó la carrera de Derecho, porque en ese tiempo la carrera de Derecho, dijéramos, tenía muchos personajes importantes, incluso en la historia de México, en la historia del Estado de México, donde yo estudié, y muchos de mis maestros eran abogados, de modo que, pues un poco siguiendo la tradición general de los maestros de aquel tiempo, fue que estudié Derecho. No creo haberme equivocado porque es una carrera que todavía practico casi a los 60 años. Muy bien. ¿Y cómo iniciaste con tu carrera profesional? Bueno, cuando estaba precisamente estudiando, cuando iba en el octavo semestre, recibí invitación de uno de mis maestros precisamente para integrarme a la actividad profesional ya de lleno y inicié siendo coordinador de bibliotecas. Inicié instalando bibliotecas en los municipios del Estado de México. En Mm. muchos municipios en aquel tiempo se inició un programa de una red nacional de bibliotecas. La directora de aquel tiempo era Ana María Magaloni y el secretario de Educación Pública a nivel federal era don Jesús Reyes Heroles. De modo que, pues a nosotros nos invitaron a trabajar en la Secretaría de Educación del Estado de México instalando bibliotecas. Ay, qué Y bonito. después, poco tiempo después, un año después, tuve la oportunidad de ser el primer coordinador de la Biblioteca Pública Central del Estado de México. Muy bien. Y de ahí, bueno, me supongo que vienes desarrollando otro tipo de actividades, pero para acercarnos ya más a lo que nos interesa es, ¿cómo llegas a ser parte del Poder Judicial? Mira, cuando trabajaba como secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado en el año 2005, nos tocó participar en una serie de reformas que se hicieron en aquel momento, precisamente
una de ellas, la más importante, la que me lleva a trabajar después en el Poder Judicial, fue la reforma que implementó el Consejo del Poder Judicial en los estados, en este caso en Michoacán. En aquel tiempo, la administración de los recursos, el tema de la disciplina, la vigilancia, la llevaba el Supremo Tribunal de Justicia, es decir, los mismos magistrados que resolvían los asuntos también se encargaban de la parte administrativa. La creación del Consejo del Poder Judicial tuvo como propósito separar las funciones. Lo jurisdiccional exclusivamente le correspondió a los jueces y magistrados, y la parte administrativa, la de promoción de personal, la de evaluación y la de disciplina, incluida la parte administrativa de los recursos, se le dejó al Consejo del Poder Judicial. El primer Consejo del Poder Judicial se hizo en el año de 2007 y a mí me tocó ser fundador del Consejo del Poder Judicial, cargo que desempeñé 3 ocasiones, de modo que ese fue mi primer acercamiento y prácticamente mi lugar de estancia ya definitivo en los temas jurisdiccionales. Y mira, hablamos del Poder Judicial, pero creo que muchas personas no sabemos bien a bien qué es el Poder Judicial. O sea, a mí, como Janet, cualquier mortal, yo me tengo que acercar al Poder Judicial en algún momento, me pueden ayudar, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito qué es el Poder Judicial? Sí. Dijéramos que sin que esto signifique una cuestión estrictamente académica, te tendré que decir que el Estado tiene 3 grandes funciones: legislar, administrar y la de impartir justicia. Legislar lo hace el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, es una función muy conocida. Tú conoces a los diputados porque cada 3 años andan en campaña. Administrar los recursos lo hace el Poder Ejecutivo, el gobernador, el presidente de la República, los presidentes municipales, y también son muy conocidos. En cambio, impartir justicia no es una función tan conocida, que es cuando 2 o más partes, 2 o más personas tienen un conflicto, ya sea civil, administrativo, penal, familiar, laboral. El Estado, a través de un representante que se llama juez, le corresponde resolver ese asunto. Ahora, ¿por qué no lo conoces? Eso es muy importante y eso es algo de lo que incluso no deberías de tener tanta preocupación, porque le pasa al 97% de la población. El 97% de la población no sabe qué hace el Poder Judicial porque nunca en su vida ha tenido un juicio, nunca en su vida ha ido a un tribunal a dirimir una controversia. Solo el 3% más o menos de la población cada año tiene contacto con el Poder Judicial. Son los que van a un proceso penal, los que van a un proceso civil, a un proceso familiar. Y esos son los que tienen algún conflicto, ya sea por una herencia, por algún divorcio, por un tema familiar de hijos, de custodias, o porque se ven involucrados en un tema penal o en un tema laboral. El juez es la primera instancia, el magistrado es la segunda instancia, el que revisa al juez, y el Poder Judicial Federal es el que revisa, entre comillas, las decisiones de los magistrados en los estados. Esa es más o menos la función que desarrolla el Poder Judicial, y por eso no es tan conocido. Y qué bueno que no lo sea, porque pudiera significar que hay poca conflictividad social. El Poder Judicial, si lo quieres ver desde otra perspectiva, es la última línea civilizada para resolver los conflictos de la sociedad, para que la gente no se haga justicia por propia mano, sino sea a través de un tercero, que es el juez. Pero fíjate qué importante en realidad, o sea, es el menos conocido, pero es en el que la mayoría de la población, de la sociedad, ojalá que no, nadie lo quisiéramos, pero es al que en algún momento tenemos que acercarnos, ¿no? Es como, creo que es más fácil que la sociedad en general tengamos que tener un acercamiento con el Poder Judicial que con el Ejecutivo o el Legislativo. Bueno, Digo, el Ejecutivo lo correcto, ¿no? lo correcto sería que supiéramos para qué sirve. Exacto.
Así como sabes que el doctor te funciona para restaurarte la salud o salvarte la vida, literalmente, el juzgador es el que resuelve tu situación jurídica, que es tan o cuanto más importante que la salud. O si quieres verlo así, van a la par. Son dos derechos. El derecho a la salud es importantísimo, para eso tienes al Seguro Social, para eso tienes al ISSSTE, para eso tienes el sistema de salud general. Y para restaurar tus derechos laborales, civiles, administrativos, penales, tienes al juzgador. Ese es el que te restaura tu derecho. Sí, por eso creo que sí es súper importante el conocerlo y que a muchos nos quede claro, ¿no? Entonces, si hablamos de esta importancia, hemos oído hablar mucho, bueno, y ahorita está pues en boga en todos los medios, pero no se explica mucho el Poder Judicial y la reforma, que la hemos estado escuchando muchísimo, ¿no? De esta reforma con el cual nos bombardean pues todo el tiempo y bueno, no estamos para juzgar esa parte, pero eh, nos dicen que es bueno, es malo. A ver, A ver, no discutamos ya, no es el momento porque la reforma ya fue aprobada el año pasado, es derecho vigente, es lo que existe y podemos tener cualquier opinión al respecto, pero nada podemos hacer. Lo que debemos hacer ahora es entender que antes, hasta antes de esta reforma, a los jueces los designaba de manera directa el Congreso del Estado o el propio Consejo del Poder Judicial del que te hablé hace un momento, con base en una serie de exámenes en los que, si se aprobaban estos exámenes, se les designaba. Hoy, por virtud de esta reforma, todos los juzgadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de colegiados, jueces de distrito, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o jueces del Fuero Común, van a ser electos por la ciudadanía. ¿Esto qué significa? Que así como al gobernador, al presidente de la República, a los diputados, la ciudadanía los elige mediante voto directo y secreto, pues exactamente en las mismas circunstancias se pretende que se elija ahora a los jueces. ¿Es un proceso poco conocido? Sí. Es un proceso en el que no estamos acostumbrados a participar, sí, sobre todo por lo que te dije hace rato, la gente no sabe para qué funciona o cómo es que funciona el Poder Judicial. Pero yo creo que lo más importante en este momento es que podamos decirle a la sociedad que es importante que participe en este proceso electoral. Porque en algún momento de su vida, Janet, en algún momento de su vida, eventualmente podemos estar en manos de un juez para dirimir una situación jurídica que no sea muy importante en nuestra vida privada. muy bien. Entonces, ya me dices de la importancia. Ahora, ¿por qué es importante salir a votar? O sea, voy a, pues sí, voy a votar por qué me tengo que preguntar, en qué me tengo que fijar, cómo puedo conocer, cuáles son las cualidades que tengo que buscar para cuando voy a salir a votar. Voy a dividir tu pregunta en dos partes. Primero, voy a decirte que en el sistema democrático que hemos electo como pueblo de México, el sistema democrático implica que la ciudadanía elija a quien lo representa. Así como elegimos, repito, a un diputado, a un presidente, que nos represente en esos poderes, hoy vamos a elegir a una serie de juzgadores que nos represente en el Poder Judicial. Eso es darle contenido a la vida democrática de México. Eso es darle espacio a la ciudadanía para que participe activamente en la decisión de quiénes son sus representantes, ahora también en el caso del Poder Judicial. La segunda parte de la pregunta es, si voy a participar para elegir representantes jurisdiccionales, ¿en qué me debo de fijar?
Pues así como me fijo que el presidente de la República, en este caso presidenta, pueda ser la mejor persona desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de sus valores, igual con un diputado, pues así debo de fijarme en quiénes van a ser los jueces, los que van a resolver si alguna persona, ya sea yo o cualquiera de la sociedad, llega a tener un problema, pues que sea una persona lo mejor preparada posible, que sea una persona que tenga aprecio por su cargo en el sentido de que sea independiente, de que no se deje de presionar por nadie, que tenga un valor sobre la honestidad y sobre la imparcialidad y sobre todo que sea una persona suficientemente ecuánime para que sus decisiones se reflejen lo mejor posible en la sentencia. La sentencia, fíjate bien lo que te voy a decir, tú has conocido comúnmente lo que son las leyes, leyes generales que aprueban los diputados. Pues las sentencias también son leyes, pero que solo rigen para las dos personas que están en el conflicto. Es una decisión que se traduce en una norma para dos personas. Eso no lo sabías tú, conocías una sentencia de manera distante, pero no sabías que es una ley para dos. Ok. Entonces, además, o sea, a mí me pones ahorita en la mesa, sí, la importancia de salir a votar, ¿no? O sea, porque muchos decimos, ay, no, la verdad es que no, qué flojera, yo para qué voy, no los conozco, pero sí ahorita me estoy dando cuenta de que en cualquier momento de mi vida puedo yo necesitar de acudir al Poder Judicial para tener este tipo de algún juicio, una resolución, y de la importancia de las personas que van a tomar las decisiones en mi conflicto, ¿no? Como tú quisieras que un médico fuera el mejor en la materia en la que te puede tratar, que tenga experiencia, que tenga conocimientos, que sea una persona seria, pues lo mismo debes de buscar en un juzgador. Exactamente lo mismo, porque es una persona que va a decidir sobre tu futuro. Y que como ciudadanos, ¿qué más tenemos que hacer además de salir a votar? O sea, ¿cómo puedo yo, no sé si la palabra es apoyar o para que el Poder Judicial o sea, esté como fortalecido o haga lo correcto? La fuerza de las instituciones está en su legitimidad, Janet. Y la legitimidad viene no solo del proceso en sí mismo, sino de la amplísima participación que pueda haber en ese proceso. Puede alguien ganar con un voto y eso es legal, porque hubo un proceso que se llevó a cabo. Pero la legitimidad estará en entredicho. Entre más personas participen en la elección de los juzgadores, más legítima se vuelve. Y entonces lo que los ciudadanos deben hacer, no porque sea su obligación, sino porque lo que requerimos es un México fuerte, un Michoacán fuerte, un Michoacán que tenga instituciones ampliamente arraigadas en la sociedad, ampliamente respaldadas por la ciudadanía, y el respaldo viene del voto. Y bueno, la verdad es que por lo que yo he escuchado, nos hace falta mucha información, ¿no? Como Claro. ciudadanos. Creo que va a ser un proceso complicado en el sentido de, esperemos que vaya mucha gente a votar, que ese es lo que se está haciendo, ¿no? A través de las campañas, es un tema muy mediático en estos momentos. ¿Por qué decides participar en estos momentos donde es un poco en este contexto tan adverso, Complicado complicado? por ser la primera vez en la que el apetito ciudadano no está del lado de la elección, porque no hay incentivos para elegir los jueces. ¿Por qué me interesa? Me interesa porque creo que todos, ya sea como profesionista o como ciudadanos, nos debemos de preocupar por el futuro que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Yo creo que debemos de dar ejemplo que aún en situaciones no favorables, aún en situaciones que se antojan complejas, en donde es muy fácil hacerse a un lado, esconderse o darse la vuelta, yo creo que nosotros tenemos que demostrarle a la ciudadanía y sobre todo, te repito, a las próximas generaciones, que hay que entrarle, que hay que participar,
que no nos debe de ganar la apatía ciudadana, sino al contrario, la responsabilidad social que esto implica. Puedo ser una persona que coincida o no con ciertas formas o con ciertas, ¿qué te diré? Sentimientos que le dieron origen a la reforma, pero más allá de eso, hay muchas más cosas que le debemos de decir a la sociedad que valen la pena. ¿Y qué vale la pena? Que las instituciones no sean utilizadas por unos cuantos, que las instituciones no se le dejen solo a los políticos, que no es una cosa de especialistas, esto es una cosa de la sociedad. En consecuencia, debemos animarlos. Y si no salimos con ganas, si no salimos con optimismo, pues qué ejemplo estamos proyectando. Sería muy difícil seguir dando clase y diciéndole a mis alumnos, pues mira, usted estudia derecho, pero ya no vale la pena. Claro. Yo creo que no. Y sé que te gusta mucho la docencia, ¿verdad? Sí, yo doy clases también y me gusta mucho y sobre todo porque los jóvenes tienen derecho a que les heredemos un mundo mejor, no un mundo peor. Así es. ¿Y por qué cargo vas? Yo voy por una magistratura civil en la segunda sala colegiada en la región de Morelia, en donde ahora la división territorial se hizo por regiones, son 7 regiones. A Morelia le corresponden 2 salas por ser la capital del estado, y yo voy en la tercera posición que le corresponde a un varón. ¿Y cuáles son tus propuestas? Pues mira, las propuestas en materia jurisdiccional, te debería de decir que son muy simples. Yo no puedo ofrecer más de lo que establece el artículo 17 en su párrafo segundo, que es impartir justicia pronta, imparcial, completa y que sea gratuita. Más no puedes ofrecer. Quien ofrezca una justicia, una impartición de justicia distinta a estos parámetros constitucionales está mintiendo. Yo no puedo ofrecer justicia cercana a la gente porque yo tendré un espacio en el Poder Judicial, en el edificio del Poder Judicial, no en la calle. La justicia, entre comillas, se imparte estudiando los expedientes, analizando las pruebas y revisando los argumentos de cada uno de los litigantes. Y la mejor justicia es aquella que se hace con plenitud de conciencia de lo que se está resolviendo. Yo lo que ofrezco es resolver con mucha imparcialidad y sobre todo sin dejarme presionar por nada ni por nadie. Lo único a lo que le debo de responder y de dar cuentas es a la ley y la Constitución, a nadie más. Es justo lo que te iba a decir. Entonces, sí está mal planteada mi pregunta porque siempre nos dejamos ir con el tema de cuando se habla de un candidato, ¿no? Siempre se dice, ¿cuáles son sus propuestas? Más bien, entonces dime, ¿cuáles son tus principios, tus valores, tus habilidades como para esta candidatura? Mis habilidades las he desarrollado a partir de 2 factores. Uno, del estudio, de la preparación constante, y 2, de la experiencia que vas tomando de los asuntos. Tienes un doctorado, ¿verdad? Estoy en eso, estoy ya a punto de titularme, y que no debería de ser lo importante, porque esa es una obligación de todos aquellos que nos dedicamos a la judicatura, de estarnos preparando. Lo importante es que junto con la experiencia y junto con la actualización académica, porque el mundo cambia vertiginosamente y los conocimientos rápidamente se vuelven obsoletos, entonces tienes que estarte preparando constantemente. Lo más trascendente de un juzgador es que sea honorable, que tenga principios de imparcialidad, que no se deje llevar por las personas ni quiénes son ni de dónde vienen, sino en lo que plantean en sus expedientes, que puedan responder con la frente en alto por sus resoluciones, que no vayan a transigir con nada ni con nadie, mucho menos con el poder público por un asunto, y que lo que tú resuelvas, lo resuelvas con base en tus habilidades, que ya te dije cuáles son, pero sobre todo con base en tu conciencia.
que si erraste, no sea porque así lo decidiste previamente, porque eso es lo peor que te puede pasar. ¿Y tienes tu conciencia tranquila? Todos los días duermo bien, salvo cuando tengo tos o alguna otra cosa. Muy bien. Eso creo que es creo que la ciudadanía estamos sedientos de gente Yo creo con que lo que no conciencia. hay que hacer son propuestas incumplibles. Así es. Em, ¿cuál es cuál es u- tú, tú estás saliendo, tú como muchos otros candidatos ¿cuántos candidatos son? No, pues somos Muchísimos. infinidad, ¿no? Son 112 cargos en disputa, imagínate. A nivel local nada A más, nivel faltan local. los federales. Bueno, son muchos los Son candidatos, muchos, ¿no? sí. Son muchas las personas que están decidiendo buscar un cargo. Y que espero que a todos les vaya bien en la medida en que logren transmitir confianza a la gente. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, ya ustedes están saliendo a votar. ¿Cuál es el riesgo que, que existe si la ciudadanía no sale a votar? Si nosotros o sea, somos apáticos y generalmente, bueno, parece ser que la gente va por ahí porque no entiende cómo va a ser, qué es lo que se habla de que te van a dar miles de boletas, de colores o no, que son miles de nombres dependiendo de dónde vayas a votar. ¿Me puedes decir un poquito cómo va a estar, cómo va a ser el proceso? Sí, el proceso se antoja un poco complejo porque bien lo dices, son boletas federales y locales. Se dice que serán en promedio 11 boletas. Se dice que la gente podría tardar entre 10 y 25 minutos votando, lo cual implica que tienes que analizar en cada boleta los nombres que te hayan impactado durante la campaña, que te hayan convencido y luego buscarlos en las boletas, luego subrayarlos o anotarlos en la parte superior de ellas, una por una hasta contar las 11, de modo que lo primero que tenemos que hacer es que la gente se convenza de salir a votar, que tenga la paciencia, que se informe muy puntualmente de quiénes son los candidatos por los que van a salir a votar, que lo hagan de manera correcta en las boletas para evitar que se anulen sus votos, porque imagínate todo el esfuerzo que hayan hecho para terminar anulando la boleta sería algo verdaderamente catastrófico. Y sobre todo, el riesgo que tú dices de que no saliera la gente a votar en porcentajes importantes, pues sería algo muy lamentable para México, porque habremos hecho una reforma que no habrá impactado en el ánimo de la ciudadanía y habremos desperdiciado recursos de todo tipo, recursos públicos, esfuerzos personales y sobre todo que eso nos podría demostrar que quizá el sistema democrático no esté funcionando muy bien porque no estemos transmitiendo lo que la ciudadanía quiere escuchar, lo que la ciudadanía quisiera ver de los candidatos, en este caso jurisdiccionales. Yo creo que eso sería muy lamentable para la democracia mexicana. ¿Ese sería el mayor riesgo que tendríamos si no salimos a votar? Sí, porque entonces estaremos socavando el proceso democrático que permanentemente hemos estado construyendo. México viene de épocas en donde lamentablemente el voto no tenía credibilidad. Logramos a partir de 1988 construir un sistema democrático más o menos serio, creíble, con cierto prestigio, hasta llegar al punto en el que el mismo día de la elección a las 8 de la noche, y aunque no tuvieran los resultados completos, ya sabías quién ganaba una elección. Y si no seguimos conservando ese nivel de participación y ese nivel de certeza y entramos en una regresión, entonces nuestra democracia estará entrando también en un camino de regreso hacia momentos que ya habíamos pensado que estaban superados. Por eso de la importancia también de los observadores Los electorales. observadores electorales son y seguirán siendo muy importantes porque es la ciudadanía en acción verificando que las cosas se hagan como deben de ser.
Sí, que también he escuchado, hoy precisamente escuchaba en el radio que decían que mucha gente no le interesaba y que los estaban convocando para hacer estar en las casillas. Decían, no, es que yo no Funcionarios de quiero casilla. funcionarios de casillas o bueno, los observadores y la verdad es que no me interesa. Entonces, ¿qué le dirías a la ciudadanía en general acerca de salir a votar o cumplir con es una obligación? Yo diría algo muy Ciudadana. sencillo, Janet. Así como las generaciones que construyeron este sistema democrático nos heredaron un sistema creíble, confiable, en el que la participación se estaba generando de manera espontánea, yo le diría a las generaciones actuales que no le dejemos a las futuras instituciones devastadas por la falta de participación ciudadana. Yo creo que todos los países civilizados del mundo son países que se fijan mucho en la participación para construir las instituciones públicas de las que se sirven. En consecuencia, creo que es importante que nosotros estemos o no estemos de acuerdo, salgamos a votar, porque si no salimos, entonces le estamos dejando a unos cuantos las grandes decisiones de México y a la apatía las decisiones más tristes, ¿no? Claro que es vital. ¿Qué de hemos escuchado muchísimo, ¿no? Muchas cosas. ¿Qué no se ha dicho sobre la reforma, sobre esta elección? ¿Qué no se ha dicho que te gustaría a ti que la gente supiera? Bueno, más bien yo creo que las propuestas que hemos escuchado hasta este momento se han centrado en destacar valores personales, ¿no? Cualidades personales. Y yo creo que lo más importante de este proceso es destacar la cualidad del poder judicial, de los poderes judiciales, la importancia que tienen en la vida social, política, económica y de seguridad jurídica de México. El juez, el juzgador, fíjate bien, Janet, el juzgador, cuando firma una sentencia, encarna al Estado mexicano. Esa es la importancia de la elección de el próximo 1 de junio. Elegir a personas suficientemente capaces que representen honorable y adecuadamente al Poder Judicial de México para que cuando firmen una sentencia que lo hacen en nombre del Estado mexicano sea una buena sentencia. Eso es lo que me gustaría escuchar. No si soy el que tiene 3 doctorados o 5 o soy el más hábil de la clase. No, me gustaría escuchar gente que asumiera el compromiso de representar ese cargo con mucha dignidad y que se comprometa a representar al Estado mexicano y a nadie más. Absolutamente a nadie más. Sí, que ahí deriva la importancia de la responsabilidad de cualquier cargo público, ¿no? En este caso, enfocado ahí. Ahora, entonces, háblame un poquito más de tu candidatura. ¿Qué te gustaría que la gente supiera? ¿Qué le dirías a la gente? Pues mira, yo creo que nosotros los que estamos saliendo a buscar un voto en su momento, estamos exponiéndonos al escrutinio público. ¿Qué me gustaría? Que analizaran mi experiencia, que analizaran el desempeño que he tenido en los diferentes momentos en que he sido servidor público y me gustaría que valoraran y contrastaran todas las candidaturas. Hay muchas personas que valen la pena. Hay muchos servidores públicos o muchos candidatos que quieren ser servidores públicos, para decirlo de manera más propia, que merecen ser servidores públicos. Y me gustaría mucho que la ciudadanía distinguiera bien el polvo, la paja de lo que es el grano, de lo que es la calidad de personas. ¿Qué más me gustaría? Que la gente le diera valor a la elección. ¿Qué más me gustaría? Que también escucháramos a la sociedad diciéndonos
¿Qué pretenden de nosotros, a los ciudadanos? ¿Qué más me gustaría? Que tuviéramos jóvenes muy interesados en la elección. Porque estos jóvenes de hoy, de los que tienen 18, 22, 25, van a ser los demócratas de los próximos 40 años y me gustaría mucho que nos estuvieran exigiendo cosas, preguntando cosas, aunque hubiera muchos errores en sus preguntas. Me gustaría mucho que lo hicieran porque entonces podríamos decirles nuestra visión hoy de las instituciones para que ellos también vayan haciéndose una idea de cuál es la visión que quieren tener de las instituciones en los próximos 20, 30 o 40 años. Eso me gustaría. ¿Y por qué hay que votar por ti? Ya me dijiste lo que te gustaría. Bueno, porque las personas siempre queremos lo mejor. Y yo pretendo ser un juzgador, como lo he sido en otras ocasiones, que me apego a los principios de independencia, de imparcialidad y sobre todo lo hago con mucha responsabilidad, tanto con el expediente como con la institución que represento. Yo creo que pues a la gente le gustaría lo mejor y perdón que lo diga, modestia aparte, puedo ser lo mejor. ¿Por qué? Pues porque tengo los atributos personales, tengo el conocimiento, tengo la experiencia y tengo la posibilidad de hacer respetar mi palabra y mis decisiones. Muy bien. Invita por favor a toda la gente a que salga a votar. Bueno, pues yo creo que todos los días hemos estado haciendo lo mismo desde que iniciaron las campañas. Quiero que la gente se entere de lo que somos, que nos critique, que nos haga ver nuestra realidad, que nos diga que que están en desacuerdo, pero que lo hagan votando, que lo hagan decidiendo, que con su voto también nos digan si estamos equivocados, porque también eso vale. No importa por quién lo haga, me gustaría mucho que lo hicieran por mí, desde luego, pero hay muchas otras opciones que valen la pena. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer que este esfuerzo valga la pena, para ellos y para las generaciones futuras. ¿Dónde podemos ver tu perfil? ¿Dónde nos podemos enterar de darle un seguimiento a Pues en mi carrera? Face, en mis redes sociales, búsquenme con el nombre de Jesús Sierra y les va a aparecer toda mi historia. ¿Así Ahí estás, como hay Jesús Jesús Sierra? Sierra Arias, sí, así estoy en mis redes. Yo soy una persona muy transparente en todo, no tengo más que una cuenta con sus diferentes modalidades, como lo hacen ahora, y ahí aparece todo. No salgo comiendo tacos, desde luego, no salgo eh, aquí en el cine, etcétera. Ahí están mis posiciones públicas, está lo que pienso, lo que no me gusta, lo que me gusta y lo que recomiendo. Perfecto. Muy bien, Jesús, pues me encantó platicar contigo. La Muchas verdad es que gracias. me dejas como mucho más claro el panorama, la importancia de salir a votar este 1 de junio. Y bueno, pues seguiremos muy de cerca tus pasos durante todos estos días y Muchas muchas gracias. gracias por la plática. Gracias, Janet, muy amable. Entonces, Jesús, estás en un proyecto muy padre de bibliotecas en el Estado de México. ¿Cómo llegas a Morelia y cuál es tu trayectoria? Bueno, antes de venirme a Morelia, tuvimos un giro en la actividad laboral en el Estado de México. Me fui a trabajar a la Secretaría de Gobierno en el área de gobernación, algo totalmente distinto, político, ¿no? En el tema de investigación de las actividades sociopolíticas del Estado. Y Okay. después me vengo a Michoacán, me vengo al Congreso del Estado, a un área de asesoría jurídica en el Congreso, en donde pues ayudábamos ahí a quienes hacían las labores de servicios parlamentarios en el Congreso. Poco después, dada esa participación en el Congreso y un poco por la inquietud que íbamos mostrando,
me designan secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral en el año 1992 para organizar las elecciones de aquel tiempo, la elección de gobernador, la elección de diputados, la elección de ayuntamientos. Y muy jovencito, Sí, tenía yo 25 años. Y en ese tiempo, pues nos tocó la elección difícil porque eran unos pleitazos entre el PRD y el PRI. Tan es así que el gobernador que salió electo en aquella elección, Eduardo Villaseñor, solo duró 20 días en el cargo. Tuvo que asumir por un interinato el licenciado Ausencio Chávez. Y después en la elección de diciembre de los ayuntamientos, pues hubo más o menos como 40 ayuntamientos que no pudieron tomar posesión el 1 de enero. Hubo que estar yendo a la Secretaría de Gobernación a hacer negociaciones todos los días durante muchos meses hasta que se logró apaciguar aquel ambiente tan complejo. O sea que tu experiencia ahí creció enormemente. Sí, porque tuvimos oportunidad de conocer algo más allá de las elecciones formalmente hablando, ¿no? Ya conocimos los procesos difíciles de composición política, en donde los partidos dialogaban poco y guerreaban mucho, ¿no? Y luego tuvimos otro giro. Me tocó ser titular de la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado y recorría todos los centros de retención de las personas que estaban privadas de su libertad. Me tocaba entrevistarlas para saber si el defensor de oficio de ese lugar pues realmente los estaba atendiendo, cómo iban sus asuntos. Conocí muchas historias de personas que estaban detenidas de manera injusta porque pues no tenían recursos para pagar fianzas a veces de 1,000, de 2,000 pesos en aquellos tiempos. Luego, finalmente, tuve la oportunidad de regresar al Congreso del Estado, pero como secretario de Servicios Parlamentarios, que es ya una posición de apoyo directo al Congreso, en el que pues el secretario tiene que preparar técnicamente desde las comisiones hasta el pleno. Entonces, pues fueron épocas también muy interesantes porque se aprende el proceso político entre diputados y entre fracciones parlamentarias. Finalmente, como te digo, en el año de 2007, estando en el Congreso del Estado, me pude integrar como consejero del Poder Judicial, el primer consejo. Preparamos pues todo el andamiaje jurídico para recepcionar al consejo y para que el Poder Judicial siguiera cumpliendo con sus funciones. Me tocaba hacer visitas a todos los órganos jurisdiccionales del Estado. Conocí los 23 distritos judiciales, todos los juzgados, tanto menores como de primera instancia y las salas en aquel momento. Y fíjate que tuve una interrupción porque en el año de 2013 me invitaron a ser secretario de Educación en el Estado y tuve que salirme de esa función entre jurisdiccional administrativa que me gustaba mucho y me tuve que ir a un área pues muy, muy difícil, muy compleja, con 72,000 empleados, que eran los maestros en aquel tiempo, un manejo de recursos impresionante y pues una interacción pues constante, cotidiana, tanto con estudiantes de las normales como con los sindicatos de los maestros. Y ahí tuve la oportunidad pues conocer otra etapa laboral distinta. Al terminar esa actividad, el secretario de Educación Pública de México, del Gobierno de la República, me invitó a su área de coordinación de agendas, por lo cual me tuve que ir a la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación Pública, un lugar esplendoroso desde el punto de vista de los murales que hay ahí de Diego Rivera, etcétera. Y estuve un año porque después me invitaron aquí al estado a hacerme cargo de un área que estaba gestionando la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y me vine como secretario ejecutivo de ese consejo de implementación
en donde abandonamos el viejo sistema, el tradicional, de cómo se juzgaban a las personas en México, y se implementó el nuevo sistema, los juicios orales muy conocidos, ¿no? Posteriormente regreso como consejero del Poder Judicial y finalmente interrumpo nuevamente porque me voy como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa hasta el año pasado. Esa es más o menos la carrera que he tenido, una carrera pues muy nutrida de experiencias, diría yo, muy satisfactoria también para mí y sobre todo con un aprendizaje constante. Claro, o sea, yo la veo así completita, ¿no? Porque has estado en diferentes ámbitos, pero que creo que todo eso te permite hoy en día ser un excelente candidato Gracias. a ver, es que tu candidatura es magistrado A magistrado de una sala colegiada civil en Morelia. de una sala colegiada civil. Bueno, yo me quedo en la parte de magistrado porque a mí me habla con toda tu trayectoria, o sea, has estado en la parte como que de dentro, pero de fuera. Es decir, cuando me hablabas de que estabas también, tuviste la oportunidad de estar con, ay, se me fue, con las personas que estaban detenidas Ah, sí, en en la los defensoría. en la defensoría, Ajá, entonces sí. también estabas un poco del otro lado, ¿no? O sea, has estado como en Sí, ambas era la partes. parte contraria del juzgador, era el Exacto. defensor de las personas que estaban detenidas. Entonces, si yo lo llevo ahorita a tu candidatura, entonces has sido juez y no juez y parte, no sé si se dice así, He pero has estado en estado las de un dos lado y de otro. posiciones del Has estado proceso en jurisdiccional. exactamente, has estado en las dos posturas que te permite tener una visión mucho más amplia, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora, te digo, me quedo en la magistratura porque no entiendo lo de la sala, Civil, civil, administrativa. ¿Me puedes explicar un poquito de eso? sí, Porque cómo cuando no. vayamos a votar, nos vamos a enfrentar con si la sala, la no, explícame, por favor. Sí, es un galimatías para la ciudadanía en lo común. Mira, el Poder Judicial resuelve, como ya dijimos hace un momento, la circunstancia jurídica, la situación jurídica de las personas que se encuentran sujetas o a un expediente o a un proceso penal. Hay diferentes materias. Hay materia penal, muy conocida, ¿no? Hay materia familiar, que resuelve divorcios, custodia, patria potestad, etcétera, alimentos. Hay materia mercantil, que pues se trata de cobrar todos aquellos pagarés, letras de cambio, etcétera, de personas que hacen comercio y que por alguna razón se quedan mal, entonces acuden a un juzgado mercantil para cobrar a través de este juzgado lo que alguien les debe. Hay el tema laboral para cuando los trabajadores son despedidos de manera indebida por sus patrones, bueno, pues acuden a un juzgado a reclamar sus derechos. Hay materia administrativa, que era como la que yo llevaba hasta hace un año, que tiene que ver con disputarle al Estado, a la administración pública, algo que no nos gustó. Es decir, desde una boleta de tránsito que nos pudo haber levantado un agente de tránsito, el cobro de un exceso de agua potable, el cierre de algún negocio, ¿no? Todo eso es materia administrativa. Y la materia civil, que tiene que ver con las personas, es decir, con el hecho de que pues tengamos una herencia, nos encontremos en un sucesorio. También puede ser que tengamos una disputa de un contrato de arrendamiento, ¿no? O que te haya vendido algo y no te haya pagado y tú me demandes, ¿no? Esas son las diferentes materias que abarca el Poder Judicial. Y nosotros, los que estamos ahora buscando ser magistrados civiles, pues nos encargaremos de la parte esta de contratos, de sucesiones, de temas de personas,
que pudieran estar involucrados en situaciones de esta naturaleza. Entonces, la parte familiar también la vamos a tocar, es decir, nos correspondería revisar decisiones de los juzgados familiares, nos correspondería revisar decisiones de los juzgados mercantiles, entonces ya tenemos personas, cosas, sucesiones, familia, comercio. Esas serían nuestras materias a desarrollar. Está muy amplio. Sí, está bastante amplio. Entonces, bueno, tú vas por la candidatura de magistrado Civil. civil. Para ver todas estas cosas que te acabo de decir, familia, Pues lo más personas. importante. Sí, Bueno, pues todo imagínate es tu situación jurídica en cualquiera de estas circunstancias, tu patrimonio eventualmente, ¿no? Claro. Tu situación con tu esposo, con tus hijos, la situación de una cuestión sucesoria, ¿no? Sí, y lo reitero, o sea, lo importante que es, y en realidad, sabes que si nos lo explican, bueno, así como me lo estás explicando de manera muy coloquial, pues es muy fácil entenderlo. Y entonces sí volvemos a la importancia que tiene, ¿no? A la importancia que tiene en nuestras vidas o el impacto que puede llegar a tener el Poder Judicial en nuestras vidas y de ahí derivar a la importancia que tiene estas votaciones. Sí, sobre todo porque ahorita que estamos hablando en un lenguaje muy llano, que no es un lenguaje técnico, porque el derecho tiene esa desventaja frente a la ciudadanía en lo general. Como los médicos. Sí, porque te voy a decir por qué, porque el derecho es una ciencia y todas las ciencias construyen su lenguaje. Los ingenieros tienen su lenguaje, los arquitectos tienen su lenguaje, los médicos tienen su lenguaje, porque la ciencia va construyendo su lenguaje. Claro. El derecho es lo mismo, el derecho es una ciencia y por lo tanto construye su lenguaje y a veces hablar entre personas que hablan un lenguaje específico, como es el del derecho, no siempre es tan fácil que lo comprenda la ciudadanía. Por eso nosotros en este momento como candidatos tenemos la obligación de ser lo más llanos posible para que el lenguaje técnico no sea una dificultad de comunicación con la ciudadanía. Porque si de por sí no nos conocen y luego con un lenguaje difícil, pues vamos a quedar peor, ¿no? Porque no nos vamos a hacer entender. Así es. Y por eso, pues nuevamente te agradezco el interés, el que de verdad lograste como aterrizar y bajarlo a un nivel donde lo podemos entender todos, ¿no? Y pues nuevamente te pido que me digas el por qué votar por ti. Lo voy a decir de un modo muy simple, muy directo. Yo te diría que un voto por Jesús Sierra es un voto por la independencia judicial. Yo te diría que un voto por Jesús Sierra es un voto por la imparcialidad. Yo te diría que votar por Jesús Sierra es un voto por decisiones firmes. Perfecto, muy bonito. Y entonces, pues a que te sigan en tus redes para que puedan conocer un poco más de ti. Como nos dices, no es un perfil social ni banal, sino es un perfil donde vienes tú como en la parte profesional y que en este momento, pues eso es lo que nos interesa y saber cómo a la gente le interesa de mí lo que puede sacar de mí como profesionista, como servidor público, no lo que como, no lo que veo, no con quién ando. Eso es lo que le debe de interesar a la gente. Muy bien. Entonces, en todas tus redes como Jesús Sierra. Como Jesús Sierra Arias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Janet, muy, muy amable.